Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ay, perdón, hermano. Gloria a Dios. ¿Todos están bien? ¿Alguien más necesita así? ¿No? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no se pone de pie una vez más? Perdón, hermano, que lo haga, que se pare, que se sienta. Pero si usted ya está sentadito, ya está cansado, quédese sentado. Pero me ayuda a orar. Me ayuda a orar. ¿Quiénes de los que vinieron quieren que Dios les hable? Amén. Amén. Yo también. Así que hágame un favor. Orémosle al Señor para que el Señor nos hable en esta mañana. Amén. Bendito Dios que estás en gloria. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que tú vengas ministrando esa palabra sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que todos los que hemos venido en esta mañana, Señor, salgamos bendecidos. Yo me hago a un lado y le doy tiempo a tu Espíritu Santo para que me use conforme a la necesidad de tu pueblo. Hoy, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón. Nos acercaremos a tu mesa, Señor, a compartir ese pan de ese mandato que tú dejaste, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti sea la honra y sea la gloria. Quita toda palabra que no va a edificar de mi boca, Señor, y pon palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, que si lo quiere. Gloria al Señor. Amén, hermanos, puede sentarse. Hoy quiero hablarle acerca de despojándonos de todo peso. La verdad es de que, hermano, yo no sé si usted en algún momento ha llevado alguna carga sobre su vida, sobre sus hombros. Y lamentablemente en el Evangelio mucha gente anda cargada. Por eso una de las características de la iglesia es que cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño. Entonces, cuando yo veo eso, hermano, muchas veces nosotros traemos carga sobre nuestra vida y hay gente que esas cargas se le producen en amargura. Entonces yo quisiera que miráramos, hermano, lo que dice Hebreos 12:1, que lo pueden leer ahí conmigo. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelven y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, el apóstol Pablo, bueno, Hebreos no dice exactamente que lo escribió el apóstol Pablo, pero yo tengo mis sospechas que él las escribió. Pero sabe que le dice que nosotros tenemos, alrededor de nosotros hay una nube de testigos. Oiga esto. Y era necesario que nosotros nos empecemos a despojar de todo peso y de pecado. Oiga esto. Porque hace poco yo estaba viendo un video, hermano, cuando hacen unos experimentos con personas, las pesan, están vivas. Y cuando se mueren, hermano, pesan menos. Y ellos acreditan a que el alma tiene un peso. Entonces, hay pesos espirituales. Por ejemplo, el peso de la gloria de Dios es un peso, pero este peso es un peso que le hace al cristiano, de alguna manera, no poder, hermano, avanzar en su vida espiritual. Entonces, cuando yo estaba viendo esto, hermano, vi algunas figuras que se las quiero pasar en esta mañana. Y una de ellas la encontré en 2 Samuel 14:26, que dice el peso de los pensamientos. Ahora, ¿por qué le puse el peso de los pensamientos? Yo quiero que usted note y que me ponga un poco de atención en lo que le voy a decir en esta mañana. Dice 2 Samuel 14:26, cuando se cortaba el pelo, lo cual hacía cada fin de año porque le molestaba sus cabellos, pesaban, oiga esto, pesaban más de 2 kilos según el peso real. Ahora, cuando yo miro que, ahí está hablando de Absalón, cuando yo miro que Absalón, hermano, cada fin de año venía y se cortaba el pelo, en los cabellos o el pelo, como usted le quiera decir, es figura de los pensamientos. Y una de las cosas de las cuales nosotros como hijos de Dios debemos nosotros, hermano amado, a renunciar, a despojarnos,
es a despojarnos de los malos pensamientos. Y le voy a decir por qué, porque realmente una de las batallas de los cristianos en estos últimos tiempos radica en cómo nosotros pensamos. Por ejemplo, le voy a poner varios versículos para apoyarme en lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, está Noé cuando baja en el monte Ararat, cuando ya está el arca estacionada, hermano, baja y dice que trae aves. Y esas aves, hermano, cuando levanta un altar, dice que eran aves puras, que son figuras de pensamientos. Entonces nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos de alguna manera que traer pensamientos puros para poder levantar un altar. Llevarlos a los pies de Cristo, como lo enseñé el domingo pasado, como aquella mujer que se llamaba María, que había quebrado un alabastro y con sus cabellos, dice la Biblia, secaba las lágrimas de los pies de Cristo. Eso significa que nuestros pensamientos, hermano, tienen que estar a los pies de Cristo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque a muchas veces nosotros vamos a ir cambiando de ideas. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestra mente en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos dicen amén. Ahora, necesitamos entonces medicar nuestra palabra. Ahora, no es nuestra mente. Ahora, ¿cómo vamos a medicar nuestra mente? Cambiando nuestra manera de pensar, despojándonos de los malos pensamientos. Pero mire, hermano, un pensamiento pesa. Un pensamiento, un problema que usted tenga, hermano, le va a estar dando ese problema y le va a estar dando y le va a estar dando, y eso lo va a llevar a un cansancio espiritual. Mire, toda la gente que se cansa muchas veces es por un pensamiento. Los pensamientos son ideas. Y las ideas traen imágenes. Y las imágenes se convierten, hermano, y ya se puede imaginar en una película, en un cortometraje, que pueden hacer a usted una vida, hermano, en desgracia, lastimosamente, si se pudiera llamar así. Ahora, entonces nosotros tenemos que entender esto, mis amados. ¿Por qué? Porque fíjense que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es de que cuando nosotros medicamos nuestra mente, entonces vamos a tener pensamientos puros. Y esto nos va a dar a nosotros una bendición más por la cual nosotros vamos a poder avanzar en este evangelio próspero y bendito. Amén. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Hace poco escuché yo en una radio que decía que alguien había agarrado un vaso con agua y lo había levantado. Y entonces dijo, pues el vaso con agua no pesa. Pero después de 3 horas, después de 4 horas, ya el brazo ya estaba dolorido. Y así son los pensamientos. A veces nuestros pensamientos nos pueden hacer perder grandes batallas. A veces ahí empieza la lucha espiritual que muchas veces nosotros tenemos. Por ejemplo, pensamientos que te quedaron marcados, pensamientos que quedaron grabados en tu mente, que esos pensamientos bajaron a tu corazón, anidaron en tu corazón y que ahora no los puedes sacar porque todavía te recuerdas de los problemas que te hicieron anteriormente, de toda tu vida pasada, y que aún esos pensamientos no te dan la capacidad ni siquiera de poder perdonar a otros. Entonces hoy, para venir a la iglesia y participar de la cena del Señor, hermano, tenemos que venir con una mente renovada. Por eso es que es necesario que nosotros entendamos que si ya hemos pecado, nos tenemos que despojar de todo pecado. Pero una de las cosas que tenemos que entender, que tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Aleluya. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, mire, aquí hay otra cosa, porque nosotros somos lo que pensamos. Y conforme pensamos, actuamos. Entonces, mucha iglesia, como no tiene palabra, no medica su vida espiritual, no medica su mente, entonces vive pensando en un montón de cosas y por eso termina actuando de maneras, hermano, terribles. Ahora, ese es el peso de los pensamientos. Acuérdense que usted tiene que evaluar bien qué es lo que está pensando, qué pensamientos se le vienen a la mente, hermano. Hay pensamientos que le quitan la paz. Mire, a mí me ha tocado ministrar personas que de repente me dicen, pastor, ore por mí porque tengo malos pensamientos. Termino llorando. Mire, yo siento, tenía una hermana que ya no está con nosotros, pero ella me contaba de que el enemigo la atacaba.
Y le decía, ¿y qué pasa si tu esposo se muere? ¿Y qué pasa si tus hijos se mueren? ¿Y qué pasa si y solo desgracia y desgracia y desgracia? Los pensamientos que le traía Satanás, y terminaba llorando, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo sabe qué tipo de pensamientos, qué dardos encendidos va a poner sobre la gente para que la gente se amargue, para que la gente se angustie, para que la gente no pueda ser libre de Cristo Jesús. Entonces yo le dije, hermana, vamos a orar y vamos a reprender, vamos a poner ese yelmo bien puesto sobre su cabeza y que agárrese el escudo de la fe. En otras palabras, le dije, haga guerra espiritual contra esos pensamientos. Entonces van a haber pensamientos que van a venir a tu vida con peso, pero depende de ti cómo los vas a recibir, cómo los vas porque hermano, perdóneme, pero el enemigo lo que te va a tirar son dardos encendidos, pero depende de ti cómo vas a recibir esos pensamientos, cómo vas a adquirir esos pensamientos, qué lucha vas a hacer, hermano, porque uno a veces, como que si fuera loco, ¿verdad? Uno empieza a batallar y te viene un pensamiento, no, ese pensamiento no es mío, que el Señor reprenda, Padre, en el nombre de Jesús. Eso es estar, hermano, consciente de que estamos en guerra espiritual. Pero imagínate un hombre, hermano, que le llegue un dardo de una persona, un hombre que esté caminando por ahí, que llegue una mujer, ¿verdad? Y le haga un par de ojitos. Hermano, ¿qué pensamiento le puede llegar al hombre? Esta quiere conmigo. Estoy guapo. Y empieza, oiga bien, es que la mente, hermano, la luz del pensamiento, la velocidad de los pensamientos son terribles. Y entonces, hermano, ¿por qué cree que a una mujer, cuando el esposo no le dice nada y de repente aparece por ahí un albañil, decíamos en Guatemala, aparece por ahí, le dice, y le empieza a tirar piropos? ¿Cómo se va ella? ¿Cómo camina? O sea, hasta le cambia el caminado. Pero ¿por qué? Porque, hermano, las palabras traen ideas y se convierten en pensamientos. Por eso yo le digo, hermano, por eso nosotros tenemos que cuidar aún hasta lo que escuchamos, lo que miramos, porque si no, no va a decir usted, hermano, que nosotros somos tan vulnerables a lo que nos venden. De repente usted mira su programa, esos programas que salen en la televisión de chistes, y usted resulta haciendo los chistes, ¿verdad? Y hasta cantando las mismas canciones de los programas. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Ahora, ¿por qué le digo todo esto, hermano? Mire, ¿alguna vez usted ha visto alguna pelea de box? A mí me gustaba mucho ver las peleas de Mike Tyson. Entonces, cuando yo miraba esas peleas, hasta yo sentía que iba ahí, ¿verdad? Peleando. No sé si a usted le pasaba. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Pero eso le estoy diciendo de algo que se mira. Pero cuando se escuchan cosas, nos hacen cambiar. Por eso nosotros, cuando estamos aquí parados, tenemos que lanzar palabra de fe. Palabra, palabra, palabra. Y esa palabra va a medicar sus pensamientos. Y usted ya no va a pensar igual. Usted va a empezar a ver su vida desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque está medicando su vida a través de la palabra. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que cada pensamiento tiene un peso. Hay gente que vive fracasada por sus pensamientos. Hay gente que vive en depresiones por sus pensamientos. Ni si tiene una vida por delante, hermano. Mire, a veces hay gente que está tan metida en situaciones terribles por su manera de pensar. Hay gente que está metida en hoyos terribles. ¿Sabe por qué? Por su manera de pensar. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Por ejemplo, hermano, mire, yo he visto gente que no tiene un brazo, que no tiene una pierna y andan trabajando. Pero mire cuánta gente hay allá afuera pidiendo dinero, que son hombres. Y que tienen sus manos, tienen sus pies, tienen todo. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser sagaces. Tenemos que agarrar aquellas oportunidades que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cómo? Pensando como Él piensa. No trayendo los mismos pensamientos del mundo. Porque el mundo piensa diferente a nosotros. Entonces, ¿por qué le digo todo esto, hermano? Ya me quedé mucho tiempo ahí. Porque nuestros pensamientos van a ser que como nosotros pensamos, así va a ser. Eso es lo que le pasó a Job. Y hay un versículo que avala esto.
Porque Job, hermano, de la manera que pensaba, decía, Señor, hago un sacrificio por mis hijos, por si acaso ellos han pecado, para que no venga un mal sobre ellos. ¿Y qué pasó al final? Vino un mal sobre ellos. Entonces, hermano, conforme nosotros somos, conforme pensamos, así somos. Conforme pensamos, así vamos a actuar. Si medicamos nuestra palabra y empezamos a bajar pensamientos del cielo para medicar nuestra mente, vamos a tener una identidad como verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que el enemigo te quiere quitar, tu identidad. Que pienses diferente. Está haciendo una lucha en tus pensamientos. No, tú no eres hijo, tú no eres... Y empieza, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a pensar como hijos de Dios. Hay otro pensamiento, hermano, hay otro peso. Mire Deuteronomios 1:12, los problemas de otros. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y las cargas de vosotros y vuestros litigios? Y a veces, hermano, estos problemas, déjeme que ahonde un poquito en esto, porque a veces nosotros cargamos un peso porque cargamos los problemas de otros. A veces, hermano, nosotros llevamos cargas de otros. Mire, yo no sé si usted en algún momento le ha ayudado a alguien en un aeropuerto o en una terminal de buses a ayudarle con las maletas a alguien que necesita su ayuda. A mí me tocó una vez, me dijo una ancianita en un aeropuerto y me dijo, era puertorriqueña la señora, y me dijo, mira, me dice, ¿será que no me puedes ayudar con mis maletas? Y yo, está bien, le decía, pero yo llevaba la mía. Pero cuando la viejita empezó a agarrar, eran 3 maletonas, hermano, y yo iba a puras penas, ¿verdad? O sea, entonces iba sobrepesado, no ahorita, ¿verdad? Sino iba con sobrepeso en maletas. También tengo que hacer dieta, pero a lo que yo quiero llevarlo en esta mañana es que a veces otros tienen problemas y son pesos para ti. Por ejemplo, tal vez, hermano, tu hijo, tu hija, tu cónyuge tiene aquellos problemas, hermano, tiene algún tipo de problemas, y sobre ti tú estás con esos pensamientos y traes un peso y llevas aquella carga por aquellos que están pasando el problema. Mire, yo conozco madres que sus hijos ya están casados y todavía están las viejitas ahí. ¿Y será que tendrá que comer mi hijito? ¿Verdad? ¿Y cómo le estará yendo a mi papacito, a mi hijito, a mi Kiko, a mi tesoro? Porque son problemas de otros. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos nuestros propios, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y nosotros llevamos un peso de responsabilidad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, de trasladarle a nuestros hijos que nosotros como padres no somos eternos, sino que ellos también van a encontrarse con sus propios pesos, con sus propias responsabilidades. Pero aquí, hermano, hay gente que lleva pesos de otros. Hay gente que, hermano, se le hace carga, por ejemplo, adentro de las congregaciones. Si hablamos un poquito dentro de las congregaciones, hay gente que lleva peso de otros. Ay, es que la hermana, ay, es que el hermano. Por poner un ejemplo así simple, hay gente que le estorba hasta la manera en cómo se peina una hermana, o cómo viste, o cómo canta, o cómo danza. Y entonces es un peso. Ay, esa hermana como danza, parece chicharra voladora, o sea, o cualquier cosa, pero es un peso. Hay gente que le estorba de la manera en que hacen las cosas otros. Pero ¿sabe qué? Son problemas aparte. Mire, usted no conoce gente que le quisiera arreglar la vida ajena de otros. Ay, no, es que esa hermana como tiene sus hijos, es que ese hermano cómo se viste, es que ese hermano, y hermano, ¿sabe qué? Eso es llevar un peso de otros. A nosotros, ¿qué nos importa? Perdonen por esa mala expresión. Pero ¿sabe qué? Nosotros deberíamos de aprender que nuestra vida, hermano, cuando el Señor dice cada uno de vosotros tome su cruz y sígame, es porque cada uno tiene que llevar su cruz. No crucificar a su cónyuge, no crucificar a su hijo, mucho menos a sus hermanos. Este evangelio es tan personal porque entre más nosotros vengamos y crucifiquemos nuestra carne, vamos a librar una responsabilidad nosotros.
Hermano, mire, una de las cosas gloriosas de este evangelio es que este evangelio es tan personalizado que sí nos van a pedir cuentas, pero la salvación es personal. Si está acá todavía. Amén. Le voy a dar un consejo en esta mañana. ¿Me tolera? No se mete en la vida ajena, porque eso le va a hacer peso sobre su vida. Le va a estorbar, no va a ser feliz. Mire, hermano, es que yo he conocido gente que a veces, mire, hermano, esos hermanos no tienen dinero y ya se engaranaron con otro carro. ¿Y qué? Sí, está acá. Solo por ponerle un ejemplo, como muchas veces nosotros, hermano, se nos hace peso la vida ajena, la vida de otros. Hermano, por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender este evangelio para nosotros poder ser libres y disfrutar de este glorioso evangelio que el Señor nos ha dejado. Otro peso, el peso del legalismo. Primera Reyes 12:11. Ahora pues mi Padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi Padre os castigó con azote, mas yo os castigaré con escorpiones. Ahí está hablando el hijo del rey Salomón. Vinieron los ancianos y le dijeron, mira, fíjate que tenemos un problema. Tu papá, ya no necesitamos de esa ofrenda. Ya no necesitamos de que te vengan tantas ofrendas, pero por el pueblo ya está cansado. Muchos taxes estás cobrando, le dijeron. Entonces vino este muchacho y dijo, denme un tiempo, voy a hablar con los jóvenes. Y por eso es que la juventud tiene pensamientos erróneos. Y llegó con su grupo de jóvenes y le dijo, miren, mis consejeros, a los ancianos me dijeron que quitara el impuesto. Pero ahora, ¿ustedes qué dicen? Y entonces le dijeron, no, pero si quitas el impuesto, si les quitas la carga, se van a burlar de ti, porque eres joven. Entonces él responde con esto, ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo. Mi meñique es más grande, pero lo que él estaba diciendo ahí es que iba a poner una carga más pesada. Entonces esto, cuando yo lo empecé a leer, es parecido al legalismo que muchas veces se manifiesta en nuestras vidas, que nosotros queremos imponer adentro aún de las congregaciones o adentro de nuestra casa. Cuando nosotros somos tan legalistas y queremos imponer yugos que no dejan en paz a la gente. Mire, una de las cosas que yo puedo ver, hermano, es que a veces cuando somos hijos de Dios, cuando somos cristianos, a veces como que sale la casta, ¿verdad? De que somos bien legalistas y le decimos a nuestro cónyuge, ¿y por qué no vas? No te he visto ayunar, no te he visto leer la palabra, y entonces queremos nosotros presionar como lo hacían los hipócritas y los fariseos. En Hechos 15:10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Porque a veces exigimos perfección. A veces queremos que todo salga perfecto. Queremos tener hijos santos, queremos que nuestro cónyuge sea santo, queremos que los hermanos de la iglesia sean inmaculados. Pero realmente, hermano, no nos damos cuenta en qué situación estamos nosotros. Oye, y tolérenme un poco acá porque por eso vuelvo a la carga. Y a veces solo, hermanos, nos levantamos, se nos va el tiempo y un evangelio tan hermoso en criticar. A este hermano no ora, este hermano no hace como yo quiero que haga, este hermano no cantó los cantos que a mí me gustan. Y hermano, y realmente se nos va el tiempo en criticar y en poner yugos. Por eso, hermano, una de las maneras para el liderazgo de la iglesia, uno de los consejos es orar y pedir un espíritu de sabiduría y un espíritu de consejo. Instrucción, sabiduría, amor. Porque, hermano, a veces cuando estamos de líderes, hermano, le volamos la cabeza a medio mundo. Aquí no se trata de eso. Fíjese que yo me recuerdo de un jovencito hace mucho tiempo, hermano, que él era buen tecladista, buen pianista, hermano, y era un adorador. Y de repente, hermano, yo lo miraba en una congregación que no era la mía, por cierto. Y yo le decía, ¿y por qué no estás ministrando? Porque a mí me gustaba cómo él ministraba. Y entonces él me dijo una vez, es que fíjate que el líder de alabanza me quitó el privilegio.
¿Y por qué? Le dije yo. Es que fíjate, me dijo que agarré un trabajo. Y cuando yo salgo del trabajo, tengo que tomar 2 buses. Allá en Guatemala se toman buses, ¿verdad? Y cuando yo llego, van casi a la mitad del ensayo. Y como yo no llego exactamente a la hora, me dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a administrar, ya no vas a tocar. Y así que, si querés, mejor ya no vengas. Y hizo que enterrara su talento. No se dio, hermano, la tarea de preguntar por qué venís tarde, mira, o no, nada, sino que de una vez se lo voló. Pasaron los años, hermano, y dejó de ministrar, hasta que llegó un profeta y le dijo, tienes un talento escondido, pero ahora quiero que lo saques. Y de una vez quiero que pases al teclado, hermano. Y esa mañana que ministró él, después en ese servicio que invitaron a ese profeta, empezó a descender la gloria de Dios. Hay gente, hermano, que te va a querer matar. Te va a querer ser eunuco. Por eso, hermano, mire, perdóneme, pero la cobertura no puede ser manipulada. La cobertura es por amor. Amén. La cobertura no puede ser manipulada, no podemos poner parámetros a la gente, decirle, mire, hermano, no haga esto, no, tranquilos. Mire, yo he creído que el evangelio es expositivo, no impositivo. Porque de esa manera, hermano, que abunde el consejo. Es como a nuestros hijos, ¿verdad? Desde la mañana, mira, ya te lavaste los ojos, ya te lavaste la cara, cepillate. Al mediodía, ya te cepillaste. En la noche, ya te cepillaste. Estamos doctrinando, estamos enseñando que tiene que hacer algo. Y así es con la iglesia. Hermano, por favor, mire, su manera de decir las cosas no están bien. Hermano, por favor, mire, no sea burlista. Mire, por favor, hermano, por favor, su manera de vestir. Y ya estamos como gotera constante, pero estamos instruyendo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque queremos de alguna manera llegar a un fin para que todos seamos bendecidos. Pero no podemos manipular. No podemos ser manipuladores. Como me recuerdo que yo tenía una amiga. Me tolera un poquito. Me deja hablar de la gente. Tenía una amiga. Y la señora, la mamá de ella, nos invitaba a todos los amigos que hacíamos, que nosotros teníamos trabajos pendientes de la iglesia, del colegio, nos invitaba a comer. Pero esta señora, hermano, era bien alegre, bien especial y nos llenaba y a mí me gustaba ir, hermano, porque nos llenaba la mesa de comida. Era pilas para cocinarle a la señora. Y entonces, nosotros gozándonos ahí, ¿verdad? Pero fíjense que cuando llegaba el esposo, el carácter le cambiaba. Solo llegaba el esposo y empezaba con dolor de cabeza. Pero hace 5 minutos decía yo que estaba contando chistes. Y solo llegaba el esposo y que se sentía mareada. Y que no sé qué. Y entonces yo decía, pero ¿será cierto? Decía yo. La primera vez dije yo, se enfermó la señora. Pero después de tanto tiempo, hermano, miraba yo que solo llegaba el esposo y le daba dolor de cabeza o le daba cualquier enfermedad. Manipulaba. Después de esta, mi amiga, se pasó el tiempo y se casó. Y entonces una vez la encontré y empecé a platicar y empecé a platicar con ella porque nos dejamos de ver, ¿verdad? Y entonces ella sabía que yo era cristiano y ella llevaba 2 divorcios. Entonces le dije, ¿sabes cuál es tu problema? ¿No será que te volviste manipulador igual que tu nana? Le dije yo, como la confianza que tenía, ¿verdad? Tu mamá. ¿No será que te volviste manipulador igual que tu mamá? ¿No será que cuando tu esposo llegaba o empezabas a manipularlo, que también tenía dolor de cabeza? Y solo agachó la cabeza y empezó a llorar. ¿Saben por qué? Porque a veces traemos patrones generacionales. Pero salen estas personas porque, hermano, a veces hay mucha manipulación. Mucha manipulación, y lo que trae la manipulación es que ponemos yugos. Fíjese que
Una de las cosas que Dios quiere, hermano, es que nosotros no le pongamos carga a las personas que no puedan llevar. Una de las características por las cuales yo a veces estoy en contra de que se hagan almuerzos aquí en la iglesia o que se haga venta, es por eso, porque yo sé que toda la gente trabaja duro, yo también trabajo, pero la mayor parte de gente, aunque sea su trabajo, estar sentado en un escritorio o estar trabajando afuera del sol, el trabajo es duro. Y a veces venir a la iglesia con ollas, hermano, corriendo, a veces en vez de hacer una bendición, las personas terminan amargadas y cansadas. ¿Sabe que este es por eso cuando Marta y María estaban ahí, le dijo el Señor, Marta, afanada por muchas cosas, mira María, agarró la mejor parte. Como usted va ahorita sentadito, está agarrando la mejor parte, escuchando la palabra de Dios. Ahora, mire pues, entonces, hay legalismos que se nos hacen peso. Ay, si no llego, y si el pastor no me mira, no te preocupes. Si no soy policía. Ay, es que si no me miran, ¿qué van a decir? Hermano, mire, gloria a Dios, nosotros nos alegramos porque usted venga a la iglesia y lo amamos, créame. Y a veces cuando alguien no viene le mandamos un texto, pero no es para estar investigando por qué no vino, sino para saber si está bien. Amén. Amén. Porque lo amamos, porque lo necesitamos como el cuerpo de Cristo. Porque cuántas personas, hermano, mire, yo me recuerdo, hace como 2 años fui a Nueva York. Entonces, me encontré a una señora que tomaba 3 trenes y un bus para poder llegar a la iglesia. Ya tenía que salir a las 4 de la mañana para estar en el culto de las 10 de la mañana. Y yo decía, pero hermana, ¿y no tenés una iglesia más cerca? Sí, es que hay que ser... Y me decía, hermano, pero si voy a la vuelta de la esquina solo para pedir dinero, si voy a la otra, no me identifico con la palabra, y si voy a la aquella, hermano, la cosa es que yo a una iglesia lejos, hermano, y entonces, pero fíjese que como era una iglesia grande, no se daban cuenta cuando ella llegaba o cuando no llegaba. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, cuando nosotros estamos en un mismo sentir, nos vamos a extrañar como hermanos. Vamos a preguntarle, hermano, mira, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pero no para averiguar si anda en malos pasos, sino para saber si tiene alguna necesidad como hijos de Dios poderle suplir. Porque ese es el fin de nosotros, ¿o no? Amén. Vaya pues. Pero cuando somos hipócritas y fariseos, a este hermano, como cumplió 15 años la sobrina, de seguro prefirió irse a la fiesta que venir a la casa de Dios. Y empezamos a sacar nuestras conclusiones. Y por eso es que pecamos. Ahora, entonces hay yugo. Mire este otro peso, pues. Y un gigante llamado Ibenov, qué feo ese nombre, ¿verdad? Trató de matarlo, quería matar a David. Pero su lanza pesaba más de 30 kilos y al cinto llevaba una espada nueva, según de Samuel 21:16. Pero la lanza, uno de las traducciones es golpe rápido, pero también son palabras. Entonces, muchas veces nuestras palabras van con peso. Por eso es que muchas veces, hermano, cuando decimos tiramos lanzas a la gente, cuando nosotros lanzamos una palabra que sale con odio, con ira, ¿usted cree que no le duele a la gente? Hermano, por el amor de Dios, si nosotros tenemos que ser sabios para saber qué palabras van a salir de nuestra boca. Imagínese cuando una esposa le dice a su esposo, es que sos un inútil. ¡Ja! ¿Usted cree? El esposo se puede sentir así todo Superman, pero por dentro está que se deshizo. Es que sos un bueno para nada. Y el esposo se siente así. Pero por dentro su alma, el peso que llevó esa lanza, ¡ja!, lo hizo pedazos. O como el esposo a la mujer, ¿verdad? Es que no me servís. Es que, y hermano, o las palabras que le lanzamos nosotros como padres a nuestros hijos. Entonces esas palabras quedan marcadas en el alma. Son heridas en el alma. Y que, hermano, y que mucha gente por esas palabras quedó atada, quedó dañada. Y que eso
fue lo que hizo que se desenvolviera en el futuro. Mire, yo conocí a una señora hace mucho tiempo que le decía a sus hijas que eran unas prostitutas. Es que son unas, claro, con unas palabras, no con estas, sino con otras fuertes, ¿verdad? Es que sos una prostituta, sos una desgraciada, sos esto, sos lo otro. Hermano, era una madre que estaba amargada y que le lanzaba lanzazos, golpes al alma de sus hijas. ¿Y qué terminaron siendo sus hijas? Acostándose, tal vez no se vendían, pero se empezaron a acostar con uno y con otro, con uno y con otro, con uno y con otro. Empezaron a abortar, tuvieron una vida mala. ¿Por qué? Porque las lanzas que lanzaron los padres hacia sus hijos fueron malas. Por eso nosotros, hermano, gracias a Dios y bendito Dios, que como nuestras palabras son espíritu y cobran vida, dice la Biblia, tenemos que tener bien puesta nuestra armadura para renunciar a toda palabra. Yo me pongo a estas alturas del partido, yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué hay ministros que sacan lanza para maldecir al pueblo? A veces yo me pongo a pensar, si te vas de la iglesia te va a ir mal, una lanza con peso, y hay mucha gente que va con ese peso, con esa lanza clavada, con ese peso, hermano, y van ahí, y ¿sabe qué? Lo más terrible es que no pueden prosperar hasta que venga una jerarquía, que venga otro ministro a sacarle esa lanza y a sanar sus heridas. Eso es terrible, no sé si me está entendiendo, hermano, pero tenemos un evangelio glorioso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Por eso dice la Biblia que por tus palabras vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Porque vamos a dar cuenta de todas las palabras ociosas, todas las palabras que salen de nuestra boca. Por eso, hermano, mire, en nuestra boca está el poder de la vida y la muerte. Bendiga. Pero ¿cómo una fuente puede bendecir? O puede maldecir al mismo tiempo, ¿verdad? No puede salir dos aguas. Entonces tenemos otra vez que venir a medicar nuestra palabra, a que la palabra entre en nuestra mente, baje en nuestra fuente, que es el corazón. Y ya cuando el corazón está limpio, entonces vamos a empezar a lanzar palabras de bendición. Tal vez aquellos que te hicieron mal, que Dios tenga misericordia, que Dios los bendiga. Tal vez aquel tu cónyuge que te hace la vida imposible, a tus hijos, ya no los vas a maldecir, sino que, Señor, ten misericordia. Tócalo, Padre. Bendícelo, Señor. Transfórmalo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros estamos para bendecir. Si algo lo que quiere el reino de las tinieblas, Satanás, que el Señor lo reprenda, es contratar nuestra boca para que nosotros maldigamos, para que nosotros profeticemos en contra. Amén. Eso es tremendo. Miren usted a Pedro. Señor, que no te acontezca. Apártate de mí, Satanás, le dice el Señor. O sea, quería impedir de alguna manera con aquella carita así de inocente, no, que no te acontezca, Señor. Apártate de mí, Satanás. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir incluso las palabras que vienen con halagos, que detrás traen un mal, como aquella mujer que venía detrás de Pedro, ¿verdad? Y le decía, hágale caso a ellos porque ellos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que Pedro se hastió, se cansó y dice que le dijo, te echo fuera ese demonio. Y aquella mujer fue libre en aquel momento porque tenía un espíritu pitonizo. Por eso tenemos que saber discernir, mis amados hermanos, en estos tiempos, aunque te vengan con palabras melosas, que no te vengan a endulzar el oído, porque tú no sabes que detrás de esas palabras pueden traer para hacerte pedazos, para hacerte daño. Hermano que está predicando va a decir usted, ¿verdad? Lo que es cierto. Las palabras, mire cómo Dalila, con sus palabras suaves, hizo que Sansón develara un secreto y terminara sin visión y terminara muerto. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ver, hermano, dónde están los saúles que te lanzan aquellas lanzas, que nos tenemos que hacer a un lado. ¿Cuántas veces te han ofendido? ¿Cuántas veces te han dicho que no sirves para nada? ¿Cuántas veces te han reprimido, te han hecho sentir como que no vales nada y que tú simplemente has recibido en el pecho aquellas lanzas, aquellas palabras y todavía te duelen y todavía hasta la fecha lloras, todavía llevas con esas cargas?
Si yo te quiero decir que esta mañana que es tiempo de que te quites esas lanzas, amén, que las quiebres, que te quites todo ese peso, porque lo que te pudieron decir otros, Dios dice lo contrario. Amén. Si ya te dijeron que eras lo peor, aquí Dios por eso te rescató, por eso es que te vio, por eso es que te vio desde lo más profundo, metió su mano y ahora te hizo su hijo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Para otros tal vez no servías. Para otros tal vez eres un mentiroso. Para otros eres un engañador. Para otros eres un orgulloso. Para otros cualquier cosa. Pero para el Señor vale mucho. Vale su sangre. Amén. No importa lo que otros digan de ti. No importa lo que te hayan dicho. Lo que dice Dios basta y sobra, mi amado hermano. Y en esta mañana yo lo quiero sellar sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un alma bendita de Dios. No vales cualquier cosa, vales la sangre del Cordero. Mira este otro versículo, Levítico 26:26. Cuando yo os quebranté el sustento del pan, conocerán 10 mujeres vuestro pan en horno, y os devolverá vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. Pero este peso, hermano, me abre un poquito más el entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque este peso es la palabra que te dan. Pero no palabra buena, sino palabra contaminada, palabra que te hace peso. Es como la palabra otra vez de los hipócritas y los fariseos. Usted, hermano, y le imponían cargas, era palabra. Ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, hermano. Y la pobre gente cargada y no sabía cómo agradar a Dios, porque el peso que le habían puesto de palabra era mucho. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que saber discernir qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Por eso hay gente que entonces hace adentro de las congregaciones. Porque la palabra, en vez de venir a sanar, a edificar, a exhortar, a edificar, mucha gente la palabra la recibe como un peso. Hay muchas congregaciones donde la gente, en vez de salir bendecida, sale cargada. No es que el pastor por mí lo dijo, el predicador por mí lo dijo. Y tal vez sí, hay muchos que han usado el púlpito para juzgar, para señalar, para destruir a la gente. Tenemos que tener cuidado. Fíjese que esa palabra, cuando la gente está en congregaciones así, no salen bendecidos. Y lo que sale es que esa palabra se convirtió en un gran peso para su vida. ¿Cuánta gente hay desanimada fuera de las congregaciones? Dice, no, ya no quiero ir ahí, hermano. Ya no quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué no sé? No, es que, viera que me tiran mucho. Fíjese, le voy a contar la experiencia que yo tuve. Yo llegué relativamente un poco joven a la iglesia donde yo me congregaba, pero había un grupo de jóvenes, los disque ultra mega re archi espirituales, ¿verdad usted? Nomás tocaban la primera oración y todos estábamos ahí, y empezaba remolineando y todos remolineábamos, y éramos los que estábamos lunes, culto de damas, martes, noche de oración, miércoles en los discipulados, jueves ensayos de alabanza, viernes culto general, sábado de jóvenes, domingo en la mañana la dominical, domingo a mediodía en evangelismo y domingo en la tarde, hermano, estábamos en el culto general. Esa era nuestra vida. Y ahí estábamos un grupo de jóvenes, hermano, de todo. Pero hubo un tiempo que se levantó un rumor en contra mía, que yo ni sé cuál fue, pero empecé a ver que se empezaron a apartar de mí. Y aquellos hermanos ultra mega archi espirituales me miraban como un gran carnal. Pero no así como los hermanos de México. ¿Qué tal, carnal? No, me miraban como en la cara. Entonces decía, vamos a ir a comer a tal parte, y todos los jóvenes, y entonces a mí no me decían, y ellos se iban, hermano. Entonces empecé yo a ver cierta hipocresía, y entonces empecé a ver que ya las prédicas eran teledirigidas. Entonces mi alma se empezó a cargar, y me empecé a cargar, me empecé a cargar, y si yo no salgo de esa congregación, me hubiera terminado amargando. Así como lo ve.
Porque hay ministros, hermano, que dan pan de peso y le ponen cargas a la gente y lo único que hacen es que los amargan o les tiran lanzas. Y por eso es que tienen dicen, vamos a dar cobertura, pero una cobertura manipulada. Si te salís, te viene maldición. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. De Dios. Ustedes tienen que aprender a que son libres. El Señor pagó una libertad sobre sus vidas. Claro, los ministros estamos para cubrir, para interceder, pero no para apropiarnos de ustedes, ni para ser, hermano, generales y enseñorearnos del rebaño del Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Si el ejemplo más claro que dio el Señor es que Él se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Y eso es lo que tenemos que enseñarle al liderazgo. Que no están porque son los más pilas, sino van a estar en el liderazgo porque van a ser los más entendidos y humildes de espíritu para servirle a otros. Amén. Un liderazgo muy diferente a como le enseñan allá. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces yo me di cuenta que la gente me empezó a hacer a un lado. Pude notar la hipocresía, aquellos abrazos, aquel amor, entre comillas. Y entonces ahora yo entiendo por qué hay mucha gente ahí así afuera, dañada, que no quiere saber nada del evangelio, que no quiere saber nada, porque tiene un evangelio muy distinto al que nosotros debemos de representar aquí en la tierra como embajadores de Cristo. Voy a terminar con esto. Si me acompaña el hermano Alex Amaya. Dice la Biblia en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Yo no sé si el peso que has traído durante mucho tiempo te ha producido un cansancio espiritual. Ahora el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nota lo que sigue diciendo. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acuérdense que en el Salmo 23, cuando cantamos que el Señor es nuestro pastor, nos conduce a lugares de reposo. Él es el que pastorea nuestra alma. Yo quiero ministrar ahí donde estás. Solo quiero ministrar la palabra y después quiero ministrarlas en el Señor. Pero ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo no sé qué problemas hayas tenido en tu vida. Yo no sé qué gente te hizo daño. Yo no sé qué gente hizo que escondieras tus talentos. Yo no sé qué personas usó Satanás para maldecir tu vida, para dejarte bloqueado, para que no siguieras en este evangelio, para que no siguieras en esta carrera. Pero hoy yo vengo haciendo un acto profético, escuchando la voz del Espíritu a través de la profecía, extendiendo mis alas ministeriales sobre esta iglesia y quitando toda lanza, quitando todo peso, quitando todo prejuicio sobre tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. Yo vengo orando, vengo intercediendo en esta hora. Si te quieres poner de pie, ponte de pie. Si quieres recibir ahí donde estás, alza tus manos, pero recibe y quito todo peso de tu vida en el nombre de Jesús. Vengo quitando todo oprobio. Esta mañana vengo declarando libertad sobre tu vida. Todo peso, todo peso se quita de tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Todo pecado que hayas cometido hoy, el Señor habló que había una fuente para limpiarnos. Hoy despojémonos de todo pecado, pero también despojémonos de todo peso que hace que nosotros como hijos de Dios no avancemos en esta carrera que el Señor ha dejado. Adoramos al Señor y vamos a seguir ministrando. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Te exaltamos, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos,